Mi cónyuge soltó una carcajada al estampar su rúbrica en los documentos de separación, pero cuando la magistrada pronunció mi capital acumulado, su gesto se esfumó. Me presento como Alexandra. Cuento con 34 años y me encontraba ubicada en la sala de disoluciones conyugales, contemplando a mi pareja de 8 años burlarse mientras rubricaba los papeles que cerrarían nuestro vínculo. James siempre consideró que yo era únicamente su compañera, un adorno sin aspiraciones. Lo que ignoraba era que mientras él me traicionaba con su colega laboral, yo estaba erigiendo un emporio a escondidas. El magistrado estaba a punto de enunciar mi estado económico y ansiaba presenciar cómo su mueca presuntuosa se evaporaba. Antes de narrarte cómo el gesto de mi futuro excompañero se borró de su cara, permíteme conocer desde qué lugar estás observando esto y otorga me gusta y abónate si en algún momento has debido protegerte cuando ninguno anticipaba que lo lograrías. Yo era una joven de un poblado reducido de Indiana que se trasladó a Chicago para cursar estudios superiores con vastas ilusiones. Estudié artes gráficas y me hallaba resuelta a prosperar en la metrópoli pese a mi humilde origen. Mis progenitores siempre me habían inculcado la importancia del esfuerzo constante y del resguardo, enseñanzas que demostrarían ser inestimables posteriormente en mi existencia. Encontré a James en una colecta filantrópica para un nosocomio infantil. Yo estaba allí porque me había presentado voluntaria para elaborar sus elementos publicitarios, y él estaba allí porque, como descubrí más tarde, beneficiaba su reputación. James provenía de fortuna antigua, laboraba como operador financiero y exudaba el género de seguridad que únicamente surge de jamás haber tenido que inquietarse por los recursos, ni un solo día en su trayectoria. No pareces encajar aquí. Fueron sus iniciales frases dirigidas a mí. Lo que ahora comprendo era tanto un menosprecio como un adelanto de toda nuestra unión. En ese instante, no obstante, su sonrisa cautivadora y la manera en que se concentraba por completo en mí cuando dialogábamos me hizo ignorar la señal de alerta. Nuestro idilio fue un remolino. James me condujo a locales gastronómicos donde los menús carecían de costos, escapadas de fin de semana a Nueva York por antojo, y me presentó a un modo de vida que solo había contemplado en cintas. Parecía ideal, considerado, próspero y aparentemente apasionado por mí. A pesar de mi fondo común, yo estaba generando un sueldo discreto como artista gráfica novata en una agencia de publicidad. Adoraba mi ocupación, los retos imaginativos y la gratificación de observar mi labor en el entorno tangible. James, sin embargo, lo denominaba mi empleillo y frecuentemente proponía que no precisaba laborar en lo absoluto. ¿Por qué extenuarte por monedas cuando puedo obsequiarte todo? Me expresaba sin comprender que mi profesión era más que finanzas. Era acerca de mi esencia y autonomía. La petición llegó 6 meses tras conocernos en un local refinado con panorama al skyline de Chicago. El aro era inmenso, el espumante costoso y el episodio perfectamente escenificado para máximo impacto. Varios parroquianos incluso aplaudieron. Se percibió como un relato fantástico. Y acepté, sin vacilar. Nuestra ceremonia fue reducida, pero sofisticada. Mi preferencia. Pese a la insistencia de su linaje por un suceso opulento con centenares de asistentes, retrospectivamente advertí que esa fue una de las escasas ocasiones en que sostuve mi postura. Contra las previsiones del clan Shannon, una unión sencilla para una muchacha sencilla había mencionado su progenitora Elaine con una mueca forzada que no alcanzaba sus pupilas. Ese fue mi debut genuino de cómo su estirpe me consideraba como alguien que no era bastante adecuada para su descendiente. Tras la luna de miel en las Maldivas, nos instalamos en el apartamento de lujo de James en el núcleo de Chicago. Todo era pulcro, oneroso y gélido, muy similar a su linaje. Intenté incorporar detalles individuales, imágenes y obras vibrantes, pero James favorecía la estética austera que exhibía su opulencia en vez de nuestra identidad como dúo. Los iniciales indicios de complicaciones surgieron en meses. James interrogaba cada resolución de ornamentación que tomaba, censuraba mi selección de amistades y emitía observaciones sutiles sobre mi trayectoria laboral. «El arte gráfico es tan ordinario», expresó una vez tras conocer a algunos de mis compañeros. «Tienes la capacidad de ser sobresaliente, pero lo estás malgastando en creaciones de emblemas para compañías de las que nadie ha oído hablar. Procuré adaptarme en un entorno social. Las consortes de otros operadores financieros y directivos que dedicaban sus jornadas a adquisiciones en especificando actos caritativos eran lo suficientemente corteses en mi presencia, pero jamás me integraron verdaderamente. Oí a una de ellas en una reunión aludiéndome como el ensayo de James con la clase media. En vez de resguardarme, James posteriormente recomendó que me esforzara más por integrarme. Quizás renovar mi vestuario o iniciar a practicar tenis. Solo precisan percibir que estás realizando un intento por ajustarte a nuestro modo de vida, aclaró como si mi personalidad fuera algo que esculpir y rectificar.
Esos primeros años fueron una confusión mixta de extravagancia y aislamiento, de ser agasajada con obsequios valiosos mientras sentía que mi autoestima mermaba. Gradualmente me estaba transformando en lo que James deseaba, una consorte adorno que se reflejara bien en él, mientras que la dama autónoma y creativa que había sido se diluía. 2 años tras nuestra unión, las fricciones que habían estado fermentando a fuego bajo comenzaron a rebosar. James siempre había sido meticuloso sobre nuestras economías, pero su conducta se volvió cada vez más dominador. A pesar de nuestras cuentas compartidas, cuestionaba cada adquisición que realizaba mientras derrochaba abundantemente en sí mismo sin debate. ¿Realmente requerías otro conjunto de suministros artísticos? Inquiría revisando el extracto de la tarjeta de crédito. Esos son 200 billetes que podrían haberse capitalizado. Mientras tanto, no reflexionaba 2 veces en gastar miles en un cronómetro nuevo o bastones de golf. Progresivamente me hallé apartada de mis amistades y linaje. Las visitas a mis progenitores en Indiana se hicieron menos habituales porque James siempre poseía una justificación, un compromiso laboral, una velada con clientes o simplemente que Winfield era demasiado rural para sus preferencias. Mis compañeros de estudio cesaron de contactar tras que James dejó claro que no eran lo suficientemente refinados para su morada. Mi profesión, que una vez había sido una fuente de orgullo, se convirtió en un terreno de conflicto constante. Cuando me propusieron un ascenso a artista senior, James no fue comprensivo. ¿Vale la pena el discreto incremento salarial por las horas adicionales lejos del hogar?, interrogó. Estamos intentando formar una familia pronto, ¿recuerdas? Esto era novedad para mí. Cuando yo mencionaba el tema de tener descendientes, él siempre alegaba que el instante no era el adecuado. Fue alrededor de este periodo que hallé mi entusiasmo por el publicidad digital. La firma para la que laboraba estaba ampliando sus ofertas y me presenté voluntaria para aprender los aspectos de análisis y planificación. Descubrí que poseía aptitud para comprender el conducta del consumidor y generar iniciativas dirigidas que producían efectos. Emocionada por esta nueva orientación, compartí mi concepto de eventualmente iniciar mi propia agencia boutique de publicidad digital con James. Su réplica fue devastadora. Alexandra, sé práctica. Iniciar un emprendimiento exige visión empresarial, que no es precisamente tu virtud. Además, la mayoría de las pequeñas compañías colapsan en el primer año. Nuestros enfoques hacia los recursos destacaron nuestras disparidades esenciales. James confiaba en el gasto ostentoso, la dirección adecuada, el vehículo adecuado, los destinos vacacionales adecuados, todo para sostener una apariencia de triunfo. Yo con mi crianza de clase media confiaba en ahorrar, capitalizar sabiamente y hallar mérito en lugar de solo marcas de costos elevados. Mientras se aproximaba nuestro 3er aniversario, las noches prolongadas de James en la oficina se convirtieron en la regla en vez de la excepción. Cliente significativo, inestabilidad del mercado, informes trimestrales. Sus pretextos variaban, pero su ausencia permanecía inmutable. Cenaba sola la mayoría de las veladas. Me acostaba sola y cada vez más vivía la existencia de alguien soltero, pero con el escrutinio económico de un infante recibiendo una asignación. Nuestra primera disputa verdaderamente mayor llegó tras la reunión anual de Navidad de su linaje. En el trayecto en automóvil de retorno, su progenitora había preguntado incisivamente cuándo le obsequiaríamos nietos. Mencioné que estaba preparada cuando James lo estuviera, solo para que él alterara suavemente el asunto. Cuando lo enfrenté en casa, su reacción fue helada. Los infantes son una obligación masiva y un costo, dijo aflojándose la corbata. Con tu profesión discreta y las previsiones de mi linaje, cualquier descendiente nuestro necesitaría fondos fiduciarios, educación privada, las conexiones adecuadas. No estamos ahí económicamente todavía. ¿No estamos ahí todavía?, interrogué genuinamente desconcertada. James, tú ganas 7 cifras. Tu linaje tiene riqueza generacional. ¿Qué estamos aguardando? Su respuesta fue esclarecedora. Mi capital no es el inconveniente, Alex. Tú aún no te has consolidado apropiadamente. ¿Qué aportarías tú al porvenir de un infante? El sufrimiento de sus expresiones se regocijó mientras los días se convertían en semanas. Su actitud desdeñosa hacia mi profesión, insignificante, llamó a mi sueldo durante otra disputa. Solidificó algo en mí. Necesitaba autonomía económica, no solo para mí, sino para mi cordura. Esa semana inauguré una cuenta bancaria independiente en una entidad distinta. Configuré un pequeño depósito automático de mi salario. No lo suficiente como para que James advirtiera si inspeccionaba nuestras cuentas compartidas, pero suficiente para comenzar a edificar algo propio. Simultáneamente inicié a instruirme sobre autonomía económica. Leí volúmenes sobre capitalización, cursé clases gratuitas en línea sobre administración empresarial y me inscribí a newsletters sobre emprendimiento. Todo esto lo realicé en modos de navegación privada,
cautelosa de no dejar rastros digitales para que James detectara. La dama, que una vez había sido arrastrada de sus pies por gestos grandiosos y cenas costosas, lentamente estaba despertando a la jaula dorada en la que residía y planeando su huida. Un pequeño paso a la vez, mientras James proseguía sus noches prolongadas en la oficina, comencé a asentar las bases para mi autonomía. Usando mis crecientes ahorros independientes, registré una pequeña entidad comercial, Alexandra Grant Digital Solutions, y construí un sitio web simple pero profesional, exhibiendo mi portafolio y ofertas. Mi primer reto fue hallar tiempo para laborar en mi emprendimiento sin que James lo supiera. Convertí nuestro dormitorio de huéspedes, raramente utilizado en una oficina en casa, explicándole a James que precisaba un espacio dedicado para proyectos independientes para complementar nuestros ingresos. Apenas prestó atención al cambio, descartando mi labor independiente como un pasatiempo en lugar de un esfuerzo serio. Solo asegúrate de que no interfiera con nuestras obligaciones sociales. Fue su única inquietud. Mi primera cliente llegó por un golpe de fortuna en nuestra cafetería local. Escuché a Sofía Álvarez, la propietaria de una panadería querida, pero en apuros, quejándose sobre el costo de las cotizaciones que había recibido de agencias de publicidad. No puedo costearme $5,000 por una iniciativa, pero estoy perdiendo terreno ante las panaderías de cadena, le dijo a su barista. Me presenté, expliqué mi experiencia, y me ofrecí a ayudarla por una fracción del costo con el entendimiento de que estaba edificando mi portafolio. Sofía se arriesgó conmigo y los resultados excedieron las previsiones de ambas. Su interacción en redes sociales aumentó un 300% y una iniciativa de correo dirigida trajo nuevos clientes de catering corporativo. El antes y después fue lo suficientemente dramático que ella me refirió a otros dueños de pequeños emprendimientos en su red. Laborar con Sofía no solo me dio mi primera historia de triunfo, sino también una amistad auténtica, algo que había estado ausente en el círculo social curado de James. Ella era genuina, laboriosa y valoraba mis habilidades de una manera que mi cónyuge nunca había hecho. «Tienes un talento, Alex», me dijo durante un café un día. ¿Comprendes lo que hace únicos a los emprendimientos y cómo transmitir eso a los clientes? Laboré noches prolongadas mientras James estaba ausente en sus viajes de negocios cada vez más frecuentes. Convertí nuestro walk-in closet en un estudio de grabación improvisado para llamadas con clientes usando mis viejas mantas de la universidad para amortiguar el sonido. Cada nuevo cliente era tanto emocionante como aterrador. Emocionante porque mi emprendimiento estaba creciendo. Aterrador porque el descubrimiento significaría confrontación. La curva de aprendizaje fue pronunciada. Cometí errores cobrando poco por proyectos complejos, ocasionalmente prometiendo demasiado en plazos, pero aprendí rápidamente. Cada cliente me enseñó algo nuevo sobre dirigir un emprendimiento, sobre establecer límites, sobre valorar mi propio trabajo. Usé mis ahorros para capitalizar en equipo y software esencial, ocultando cuidadosamente los cargos entre gastos domésticos o realizando compras en efectivo. Mi lista de clientes creció constantemente durante el curso de un año, principalmente a través de referencias y boca a boca. En lugar de gastar las ganancias, reinvertí la mayoría de vuelta al emprendimiento y comencé a apartar una porción para capitalizaciones futuras. James permaneció ignorante, atribuyendo mi creciente seguridad a finalmente ajustarme a nuestro modo de vida, en lugar de satisfacción profesional. Un momento pivotal llegó cuando laboré con una diseñadora de joyas local, cuyas ventas aumentaron tan dramáticamente después de mi iniciativa de publicidad que su historia fue destacada en una revista de pequeños emprendimientos. Tuve que declinar ser mencionada por nombre, citando razones de privacidad, pero el triunfo me dio credibilidad con clientes más grandes. A través de Sofía conocí a Natalie Kim, una emprendedora tecnológica que había vendido su primera startup por 8 cifras y estaba lanzando una nueva empresa. Inicialmente contratándome para un proyecto pequeño, Natalie rápidamente se convirtió tanto en una cliente valiosa como mentora. «Estás cobrando muy poco por tu experiencia», me dijo contundentemente después de revisar mi hoja de tarifas. «Triplica tus precios y mira cómo cambia tu valor percibido». Tenía razón. Cuando subí mis tarifas, en lugar de perder clientes, atraje más emprendimientos establecidos dispuestos a pagar por calidad. Natalie también me introdujo al mundo de capitalizar más allá de cuentas de ahorro. «El efectivo pierde valor quedándose quieto», explicó. «Necesitas hacer que tu dinero trabaje para ti». Bajo su guía, comencé a realizar capitalizaciones estratégicas en empresas tecnológicas emergentes, incluyendo la nueva empresa de Natalie, que se enfocaba en soluciones de IA para pequeños emprendimientos. Comencé con cantidades pequeñas, pero mientras mi emprendimiento crecía, también lo hacía mi portafolio de capitalización.
La euforia de ver tanto mi emprendimiento como mis capitalizaciones crecer era embriagante. Por primera vez desde conocer a James me sentía verdaderamente viva, con propósito e independiente. Estaba edificando algo valioso enteramente por mis propios méritos. Durante este periodo mantuve la apariencia de ser solo la consorte de James en funciones sociales. Asentía educadamente cuando las consortes de sus colegas discutían sus viajes de compras y comités caritativos. Asistía a sus cenas de trabajo y jugaba el papel de consorte de apoyo impecablemente. Todo mientras dirigía un emprendimiento creciente desde nuestro hogar y tomaba decisiones de capitalización que alterarían el curso de mi vida. Mi doble existencia era agotadora, pero empoderante. Cada nuevo cliente, cada iniciativa exitosa, cada retorno de capitalización era un paso hacia la libertad que cada vez más me daba cuenta que quería y necesitaba de mi unión controladora. 5 años después de nuestra unión, la fachada comenzó a colapsar. Comenzó con un mensaje de texto que apareció en el teléfono de James mientras estaba en la ducha. Una vista previa visible en su pantalla de bloqueo de alguien llamado B que decía: «Ya te extraño. Anoche fue». El mensaje desapareció antes de que pudiera leer más, pero plantó una semilla de sospecha que no pude ignorar. James había estado más distante de lo usual, a menudo llegando a casa oliendo a perfume desconocido, que afirmaba era de abrazar clientes al despedirse. En lugar de confrontarlo inmediatamente, decidí investigar. Noté sus patrones. Las reuniones prolongadas de los jueves que siempre se extendían hasta después de las 9. Las conferencias de fin de semana que nunca tenían sitios web que pudiera encontrar. El aumento repentino en cenas con clientes en un restaurante elegante específico. El jueves siguiente le dije a James que visitaría a Sofía para ayudar con un evento especial en su panadería. En su lugar estacioné mi auto cerca del restaurante que frecuentaba y esperé. A las 8:30, su BMW entró al estacionamiento. 10 minutos después llegó un Audi plateado, y una mujer con cabello largo y oscuro se bajó. Incluso desde la distancia reconocí a Vanessa Pierce, su colega de la firma de inversión. Los vi abrazarse de una manera que los colegas nunca lo harían. Lo vi besarla en el estacionamiento antes de entrar al restaurante juntos. Mis manos temblaron mientras tomaba fotos con mi teléfono. Mi estómago un pozo. Y confirmación. Les di 30 minutos antes de caminar hacia el restaurante. Estaban en una mesa del rincón, su mano en la de ella, inclinándose íntimamente. Me acerqué silenciosamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Esto explica las reuniones prolongadas, dije, mi voz sorprendentemente estable. James se echó hacia atrás bruscamente, su rostro pasando por shock, culpa y finalmente asentándose en molestia por ser atrapado. Vanessa tuvo la decencia de verse avergonzada, recogiendo su bolso y murmurando algo sobre usar el baño. «Alexandra, esto no es lo que parece», comenzó James usando el mismo tono suave que empleaba con clientes difíciles. «En serio, porque parece que estás cenando con tu novia mientras tu consorte piensa que estás laborando». La conversación que siguió fue surrealista. James ofreció una disculpa a medias, afirmó que era solo físico, y tuvo la audacia de culparme por su infidelidad. ¿Has estado tan envuelta en tus pequeños proyectos independientes?, dijo bajando la voz mientras los parroquianos vecinos comenzaron a notar nuestra atención. Te has vuelto aburrida. Alexandra, sin ambición. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo en nuestra unión? Dejé el restaurante sola, conduciendo sin rumbo por horas antes de regresar a casa. James llegó pasada la medianoche ofreciendo promesas de terminar la aventura, sugiriendo consejería, incluso proponiendo una segunda luna de miel por razones que no entendía completamente. Entonces fingí considerar la reconciliación. «Necesito tiempo», le dije, lo que no era mentira. Necesitaba tiempo, no para perdonarlo, sino para planear mis próximos pasos. Las semanas que siguieron fueron una clase magistral en engaño de parte de ambos. James se volvió temporalmente atento, trayendo flores, sugiriendo citas nocturnas mientras yo comenzaba a consultar con abogados de disolución. Durante mis reuniones con clientes, Teresa Washington, una formidable abogada de disoluciones recomendada por Natalie, expuso la realidad de mi situación. Illinois es un estado de distribución equitativa, explicó. Sin un acuerdo prenupcial, la Corte dividirá los activos conyugales basándose en lo que consideren justo, no necesariamente igual. Aprendí sobre nuestros enredos económicos, la complejidad de divorciarse de alguien con dinero familiar y la importancia de documentar todo. El conocimiento es poder, especialmente en el divorcio, dijo Teresa. Mi cautelosa recopilación de información llegó a un alto abrupto cuando James descubrió mi historial de navegador en nuestra computadora compartida. Había olvidado usar navegación privada para una búsqueda. Proceso de descubrimiento financiero de disolución. Su rabia fue inmediata y aterradora. Me acorraló en nuestra cocina agitando su teléfono con la captura de pantalla que había tomado.
¿Es esto lo que has estado haciendo? Planear divorciarte de mí y tomar mi dinero. Su rostro estaba rojo, una vena pulsando en su frente. Déjame dejarte esto claro, Alexandra. No tendrás nada sin mí. Nada. Los abogados de mi linaje se asegurarán de eso. Permanecí calmada, lo que solo lo enfureció más. No estoy planeando nada, James. Solo estaba investigando después de lo que pasó. ¿No harías tú lo mismo? Parecía apaciguado por mi explicación, pero la amenaza se cernía entre nosotros. Esa noche moví todos mis documentos comerciales importantes a almacenamiento en la nube seguro y comencé a transferir registros digitales a unidades que guardé en una caja de seguridad de la que James no sabía nada. El descubrimiento final llegó 3 semanas después, mientras organizaba nuestro closet, una tarea en la que James nunca participaba. Encontré una caja de joyas metida dentro de sus botas de invierno. Adentro había un recibo de una pulsera de diamantes de Tiffany fechado 2 meses antes. Nunca había recibido tal regalo. Incluso sabiendo sobre la aventura, esta evidencia de su inversión tangible en otra mujer dolió de una manera que no había esperado. Recibo mostraba que había gastado casi $1,000, dinero que supuestamente era nuestro dinero en Vanessa. Antes de que pudiera procesar esta nueva traición, escuché la puerta principal abrirse. Voces, James y una mujer riéndose en nuestra entrada. Permanecí congelada en nuestro closet mientras entraban a nuestro dormitorio, claramente no esperándome en casa a mitad del día. Salí para encontrar a James y Vanessa abrazándose al pie de nuestra cama, la cama que habíamos compartido por 5 años. «Alexandra», exclamó James sin molestarse en alejarse de Vanessa. «Se supone que estás en el trabajo». «Tomé el mediodía», respondí sorprendida por mi propia compostura. Claramente debería haber llamado primero. Lo que siguió no fue la confrontación emocional para la que las películas me habían preparado. En su lugar, James se volvió fríamente pragmático. «Bueno, esto me ahorra tener que tener una conversación difícil», dijo enderezando su corbata. «Quiero divorciarme, Alexandra. Vanessa y yo estamos planeando un futuro juntos». Su confianza era absoluta mientras describía sus términos. Generosamente me permitiría quedarme con mis artículos personales y un pequeño acuerdo que me ayudaría a ponerme de pie. El apartamento, nuestras capitalizaciones, incluso el arte que habíamos coleccionado juntos, permanecería suyo. «Mis abogados estarán en contacto», concluyó aparentemente confundido por mi falta de histeria o súplicas. «Deberías encontrar otro lugar donde quedarte comenzando esta noche». En realidad dije, ya que esta sigue siendo legalmente mi residencia, también me quedaré. Tú y Vanessa son bienvenidos a encontrar un hotel. Su rostro se oscureció ante mi desafío, pero Vanessa tiró de su brazo. «Vámonos, James. Podemos lidiar con esto después». Mientras se iban, James se volvió con un último golpe. «Te arrepentirás de no tomar mi oferta generosa para cuando mis abogados terminen. Tendrás suerte de poder permitirte un apartamento estudio en la peor parte de la ciudad». Cerré la puerta detrás de ellos. Me recosté contra ella y por primera vez desde descubrir su aventura, sonreí. James no tenía idea de lo que se avecinaba. El día después de atrapar a James y Vanessa en nuestro dormitorio, él se llevó la mayoría de su ropa y artículos personales del apartamento. Cambié las cerraduras esa misma tarde, legalmente cuestionable, pero me dio tiempo para documentar apropiadamente nuestras pertenencias antes de que él pudiera quitar cualquier cosa valiosa. La suposición de James sobre mi ingenuidad financiera rápidamente se hizo aparente en la oferta de acuerdo inicial, que su abogado envió. Un pago único de $75,000 y 6 meses de gastos de vida. A cambio, no haría reclamos sobre ninguno de nuestros otros activos, incluyendo el apartamento que había ayudado a amueblar y decorar por 5 años. «Está probando las aguas», explicó Teresa cuando le mostré la oferta. «Está asumiendo que no conoces tus derechos o la verdadera extensión de tus activos conyugales». Con la guía de Teresa rechacé formalmente la oferta y comencé el proceso de descubrimiento financiero, un mecanismo legal que requiere que ambas partes revelen todos los activos y pasivos. La respuesta de James fue hacer que su abogado retrasara y obstruyera en cada oportunidad. «Esta es una táctica estándar», me aseguró Teresa. «Esperan agotar tus recursos y paciencia hasta que aceptes menos de lo que mereces». Lo que James no se daba cuenta era que no dependía de sus revelaciones. Había estado rastreando nuestras finanzas conjuntas meticulosamente por años, incluyendo cuentas que él pensaba que no conocía. Más importante, tenía mis propios recursos crecientes, de los que él no sabía nada. Después de consideración cuidadosa y consulta con Teresa, tomamos una decisión estratégica. Temporalmente ocultaría el verdadero valor de mi emprendimiento e inversiones durante las fases iniciales de negociación. La ley de Illinois generalmente consideraba emprendimientos comenzados durante el matrimonio como propiedad conyugal, pero Teresa identificó una posible excepción basada en el hecho de que James había desalentado activamente mi emprendimiento,
y no proporcionó apoyo financiero o de otro tipo en su creación. Revelaremos todo en el momento correcto, me aseguró. Pero por ahora, dejemos que crea su propia narrativa sobre ti. Mientras el proceso legal avanzaba lentamente, James lanzó una ofensiva social. Los amigos mutuos comenzaron a evitar mis llamadas. Las invitaciones a eventos sociales se secaron. Incluso el portero de nuestro edificio, que siempre había sido amable, se volvió fríamente profesional. Después aprendí que James había estado difundiendo una narrativa de que yo le había sido infiel, que estaba mentalmente inestable, y que él se estaba divorciando de mí a pesar de sus mejores esfuerzos por salvar nuestra unión en los círculos, donde el nombre de su linaje tenía peso. Su versión de los eventos fue aceptada sin cuestionamiento. El dolor del exilio social fue inesperadamente agudo. Personas con las que había compartido comida, celebrado días festivos, compartido confidencias. Todas desaparecieron de mi vida basándose en las mentiras de James. Todas, excepto Sofía y Natalie, que nunca vacilaron en su apoyo. Las personas que creen chismes sin escuchar ambos lados no valen tu energía, me dijo Sofía durante cupcakes de emergencia en la cocina de su panadería después de un día particularmente difícil. Enfócate en construir tu nueva vida, no en llorar la antigua. Los intentos de James de intimidarme se intensificaron cuando se dio cuenta de que no iba a aceptar silenciosamente sus términos. Hubo llamadas telefónicas nocturnas, amenazas apenas veladas sobre asegurarme de que nunca trabajes en esta ciudad otra vez, e incluso una sugerencia de que reportaría mi emprendimiento por irregularidades fiscales. Una amenaza vacía, ya que las finanzas de mi emprendimiento estaban meticulosamente documentadas. Su linaje se unió a la campaña de presión. Su progenitora, Elaine, llamó para razonar conmigo. Siempre supimos que no eras la correcta para James, dijo su voz goteando con desdén, pero te aceptamos porque él te eligió. No hagas esto difícil, Alexandra. Toma lo que se te está ofreciendo y sigue adelante con dignidad. Mantuve mi compostura a través de todo. Una habilidad que había perfeccionado durante años de soportar menosprecios sutiles en las reuniones familiares Shannon. Gracias por tu preocupación, Elaine. Me guiaré por el consejo de mi abogada. La sobreconfianza de James comenzó a trabajar en su contra, creyendo que no tenía recursos para pelear una batalla legal prolongada. Cometió varios errores críticos. Falló en revelar cuentas en las Islas Caimán, de las que yo tenía documentación. Subestimó el valor de su portafolio de inversión. Afirmó que ciertas reliquias familiares eran propiedad separada cuando claramente habían sido regaladas a nosotros como pareja. Teresa documentó cada discrepancia meticulosamente, construyendo un caso que eventualmente socavaría su credibilidad con la corte. Mientras tanto, mi empresa experimentó un crecimiento exponencial durante el periodo de separación. Una iniciativa de publicidad que diseñé para una cadena regional de restaurantes se volvió viral, llevando a artículos en publicaciones de la industria. Tuve que declinar entrevistas citando razones personales, pero el reconocimiento profesional trajo una avalancha de nuevos clientes. El gran avance llegó cuando aseguré un contrato con una cadena nacional de retail para renovar su estrategia de publicidad digital, un acuerdo de 6 cifras que transformó mi emprendimiento de exitoso a excepcional. Contraté a 3 empleados, renté un pequeño espacio de oficina y comencé a rechazar clientes cuyos valores no se alineaban con la misión de mi empresa. Todo esto sucedió mientras James y su equipo legal continuaban caracterizándome como una freelancer en dificultades dependiente de su apoyo. Su percepción de mí como la chica ingenua de pueblo pequeño, deslumbrada por su riqueza, se había calcificado al punto donde no podía concebir mi éxito independiente de él. La noche antes de nuestra fecha final en la corte, me senté sola en el apartamento que nunca se había sentido como hogar, reflexionando sobre mi viaje. 5 años antes, había estado tan ansiosa por complacer a James que había comenzado a perderme a mí misma. Su traición, dolorosa como fue, me había forzado a redescubrir mi fuerza, ambición y valor. Empaqué una pequeña bolsa nocturna. Independientemente de la decisión del juez, había decidido que no pasaría otra noche en el espacio donde mi unión se había desmoronado. Mi nuevo apartamento tipo penthouse estaba listo, comprado a través de una LLC de la que James no sabía nada, amueblado con piezas que había elegido por su belleza y comodidad en lugar de su valor de estatus. Mientras cerraba la bolsa, mi teléfono sonó con un texto de Natalie. Recuerda quién eres mañana, no quién él trató de hacerte ser. Con esas palabras en mi corazón, me preparé para enfrentar el acto final de mi unión con James Shannon. La mañana de nuestra fecha en la corte amaneció clara y fresca. Me vestí con un traje azul marino, conservador, pero confiado, con una sola pieza de joyería, un pequeño colgante de diamante que Sofía y Natalie me habían dado para marcar el primer aniversario de mi emprendimiento. Mi diamante de independencia lo habían llamado. Llegué a la corte 30 minutos antes, como Teresa había aconsejado.
James ya estaba ahí luciendo caro en un traje a medida color carbón. Su abogado, Lawrence Wilson, a su lado. Lyons era socio senior en una de las firmas legales más prestigiosas de Chicago y tenía reputación por acuerdos de disolución agresivos que favorecían a clientes adinerados. James sonrió burlonamente cuando me vio inclinándose para susurrar algo a Lawrence que hizo reír a ambos hombres. Su confianza era palpable. Creía que esto era meramente una formalidad antes de su victoria inevitable. Teresa llegó momentos después, impecable en un traje carmesí que se destacaba contra los colores apagados de la corte. A diferencia de Lawrence con su equipo de asociados junior, Teresa trabajaba sola, pero irradiaba una competencia silenciosa que me había tranquilizado desde nuestra primera reunión. ¿Lista?, preguntó, su expresión no revelando nada a los ojos observadores. Más que lista, respondí. La sala de la jueza Margaret Thompson era intimidante en su austeridad. La jueza misma, una mujer en sus 60 con cabello oscuro, veteado de plata y ojos penetrantes, tenía reputación por la justicia, pero poca paciencia para juegos o exhibiciones emocionales. Mientras comenzaron los procedimientos, James puso una actuación digna de un Oscar. Su testimonio lo pintó como el cónyuge devoto que había apoyado las modestas ambiciones profesionales de su consorte, solo para ser repagado con ingratitud y demandas irrazonables en el divorcio. «Solo quiero una resolución justa a su señoría», dijo, su voz modulada para transmitir decepción razonable. «Le he ofrecido a la señora Shannon un acuerdo generoso que le permitiría mantener un estilo de vida cómodo mientras reconstruye su carrera». Lawrence presentó su caso para la división de activos, destacando la riqueza familiar de James como propiedad separada, minimizando mis contribuciones a nuestros activos conyugales y sugiriendo que el apartamento comprado principalmente con sus ganancias debería permanecer como su propiedad. Durante toda su presentación mantuve mi compostura, ni reaccionando a las fabricaciones de James, ni revelando mis emociones. La jueza Thompson ocasionalmente me miraba, su expresión indescifrable. Cuando llegó el momento de firmar el decreto inicial de divorcio, separando nuestro estado conyugal mientras los asuntos financieros se finalizaban, James hizo un espectáculo de ello. Firmó con un floreo, una risa escapando de sus labios mientras guardaba su pluma Montblanc. Mientras regresaba a su asiento, pasó lo suficientemente cerca para susurrar: «Disfruta regresar al sótano de tus padres». La presentación de Teresa comenzó metódicamente. Su enfoque, un contraste marcado con los argumentos teatrales de Lawrence, presentó evidencia de los engaños financieros de James durante nuestra unión, las cuentas ocultas, el gasto lujoso en Vanessa, el patrón de control financiero, su señoría, dijo Teresa. El señor Shannon no ha sido transparente sobre la extensión completa de los activos conyugales, como requiere la ley de Illinois. Presentó documentación de cuentas que James había fallado en revelar, incluyendo fechas, números de cuenta y balances aproximados. James se movió incómodamente en su asiento mientras Teresa continuaba, su expresión arrogante dando paso a miradas nerviosas a Lawrence. El abogado de James pidió un breve receso que la jueza Thompson negó. «Creo que deberíamos continuar, consejero. Estoy particularmente interesada en escuchar sobre estos activos no revelados». La atmósfera en la sala se tensó mientras Teresa metódicamente desmanteló los engaños financieros de James. La expresión de la jueza Thompson se volvió cada vez más severa mientras la evidencia se acumulaba. «Además, su señoría», continuó Teresa, «solicitamos que la Corte considere la propiedad separada de la señora Shannon, que fue establecida durante el matrimonio, pero sin ninguna contribución o apoyo del señor Shannon. Este era el momento para el que nos habíamos preparado». La jueza Thompson levantó la vista de sus notas. «Por favor, elabore, consejera». La señora Shannon estableció un negocio de marketing digital durante el matrimonio. El señor Shannon no solo no proporcionó apoyo para esta empresa, sino que la desalentó activamente y menospreció sus ambiciones profesionales, como evidencian estas comunicaciones. Teresa presentó emails y mensajes de texto donde James había descartado mi negocio como un pasatiempo y desalentado mis metas emprendedoras. La jueza Thompson revisó los documentos cuidadosamente antes de dirigirse a mí directamente por primera vez. «Señora Shannon, la Corte requiere revelación financiera completa de ambas partes. ¿Ha presentado información completa sobre esta empresa comercial?» «Aún no, su señoría». Respondí como habíamos planeado. «Mi declaración financiera completa está lista para presentación hoy». Teresa entregó al secretario de la Corte un sobresellado conteniendo mi revelación financiera completa, el documento que habíamos estratégicamente retenido hasta este momento. «Solicito que la Corte revise la declaración financiera de la señora Shannon antes de hacer cualquier determinación sobre división de activos», dijo Teresa. La jueza Thompson asintió y abrió el sobre. La sala quedó en silencio mientras leía, sus cejas alzándose ligeramente, la única indicación de sorpresa de la jueza, por lo demás compuesta.
Después de lo que se sintió como una eternidad, la jueza Thompson levantó la vista. Para el registro leeré el resumen de los activos de la señora Shannon. Mi corazón latía mientras comenzó a leer. Alexandra Grand Digital Solutions, una firma de marketing digital establecida hace 3 años. Valuación actual basada en ingresos y contratos, $3,200,000. La cabeza de James se alzó bruscamente. Su expresión de incredulidad casi cómica. Portafolio de inversión, incluyendo acciones tecnológicas e inversiones en startups, $800,000. James agarró la mesa. Sus nudillos blancos, tenencias de bienes raíces, una propiedad comprada hace 3 meses valuada en $950,000. Para entonces, James se veía físicamente enfermo, su rostro drenado de color, su cuerpo rígido de shock. A su lado, Lawrence susurraba frenéticamente, pero James parecía incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Activos totales, $650,000, concluyó la jueza Thompson. La sala permaneció en silencio. James me miró como si viera a una extraña. En ese momento no sentí triunfo ni vindicación, solo un alivio profundo de que la verdad finalmente estuviera en el registro. La jueza Thompson rompió el silencio. Señor Shannon, ¿desea revisar alguna de sus declaraciones previas respecto a la dependencia financiera de la señora Shannon hacia usted? James parecía incapaz de hablar. Lawrence se levantó rápidamente. Su señoría, no estábamos al tanto de estos activos. Sostenemos que, como fueron adquiridos durante el matrimonio, el señor Shannon tiene derecho a una porción equitativa. Teresa estaba preparada para este argumento. Su señoría, dirigimos la atención de la Corte al párrafo 23 del acuerdo prenupcial Shannon, que ambas partes firmaron antes del matrimonio. Este era nuestro ases. Cuando revisé nuestro acuerdo prenupcial años después de firmarlo, Teresa había descubierto una cláusula que los propios abogados de James habían incluido. Cualquier negocio creado por cualquier cónyuge durante el matrimonio, sin inversión de capital del otro cónyuge, permanecería como propiedad separada en caso de divorcio. La cláusula fue probablemente incluida para proteger las empresas potenciales del señor Shannon, explicó Teresa. Sin embargo, el lenguaje se aplica igualmente al negocio de la señora Shannon, que construyó sin ninguna contribución financiera del señor Shannon. La jueza Thompson revisó el acuerdo prenupcial asintiendo lentamente. El lenguaje es ciertamente claro. Señora Washington, por favor, continúe. Teresa delineó cómo había construido mi negocio desde cero, usando mis propios ahorros y reinvirtiendo ganancias. Todo mientras James desalentaba activamente mis esfuerzos. Presentó declaraciones de clientes y mi mentora Natalie atestiguando mi trabajo independiente y perspicacia comercial. Durante toda la presentación de Teresa, observé a James, el hombre que se había reído mientras firmaba nuestros papeles de divorcio solo 1 hora antes. Ahora estaba sentado congelado, su actitud confiada destrozada. Vanessa, que había estado sentada en la galería, se escurrió fuera de la sala, su expresión indescifrable. La jueza Thompson tomó 30 minutos para revisar todos los documentos antes de entregar su decisión. Cuando regresó, su decisión fue clara. Basándose en la evidencia presentada y los términos del acuerdo prenupcial, la Corte encuentra que Alexandra Grand Digital Solutions y el portafolio de inversión resultante constituyen propiedad separada perteneciente únicamente a la señora Shannon. James hizo un sonido estrangulado entre un suspiro y una protesta. Además, continuó la jueza Thompson, dado el fallo del señor Shannon de revelar completamente los activos matrimoniales como requiere la ley, la Corte está inclinada a ver la división de los activos matrimoniales restantes bajo una luz más favorable a la señora Shannon. El resto de su decisión fue una neblina de términos legales, pero el resultado fue claro. Mantendría mi negocio, mis inversiones y mi nueva propiedad. Adicionalmente, recibiría una mayor porción de nuestros activos matrimoniales. Debido al engaño de James, el apartamento de lujo sería vendido con las ganancias divididas según la fórmula del juez. Mientras nos levantábamos para irnos, James se me acercó, su abogado tratando sin éxito de detenerlo. «Planeaste esto, Ciseo». Su rostro contorsionado con rabia y humillación. «Todos estos años solo estabas esperando derribarme. Miré al hombre que una vez había amado. Ahora un extraño consumido por su propia narrativa de victimización. No, James. Construí algo mientras tú estabas ocupado destruyendo lo que teníamos. Esa es la diferencia entre nosotros». Teresa gentilmente me guió lejos, dejando a James parado solo en la sala que se vaciaba, los restos de su complejo de superioridad yaciendo en ruinas a su alrededor. Salir de la corte ese día se sintió menos como una victoria y más como una liberación. El peso del engaño, tanto el de James como mi propio secreto necesario, se alzó de mis hombros con cada paso bajando esas escaleras de mármol. James intentó interceptarme afuera, su rabia anterior ahora reemplazada con un encanto inquietante. «Alexandra»,
Deberíamos hablar privadamente. Creo que puedo haberte subestimado. Tal vez fuimos apresurados en terminar las cosas. Vanessa no estaba a la vista. No hay nada que discutir, James. La corte ha tomado su decisión. Sé que aún me importas. Construimos una vida juntos. Todo este éxito comercial que has tenido. Podríamos combinar fuerzas. Piensa en la pareja poderosa que podríamos ser. Teresa se interpuso entre nosotros. Señor Shannon, toda comunicación debe pasar por el consejo de aquí en adelante. Esta noche me reuní con Sofía, Natalie y Teresa para cenar en un restaurante tranquilo con vista al río Chicago. Pedimos champán para celebrar la derrota de James, sino para brindar por nuevos comienzos. Por Alexandra levantó su copa Natalie, quien construyó un imperio mientras un tonto estaba mirando hacia otro lado. En una semana me mudé a mi nuevo penthouse, un espacio que había elegido por su pared de ventanas con vista al lago, y el plano abierto perfecto tanto para vivir como ocasionalmente trabajar. A diferencia del lujo estéril del apartamento que había compartido con James, este espacio irradiaba calidez y personalidad desde el primer día. Con el divorcio finalizado, finalmente pude ser pública sobre mi negocio. Me expandí de mi pequeña oficina a un piso completo en un edificio del centro, contratando un equipo de mercadólogos talentosos que compartían mi visión de ayudar a los negocios a conectarse auténticamente con sus clientes. La empresa creció más allá de mis sueños iniciales para el final del primer año post-divorcio. Teníamos clientes a través del país y estábamos considerando expansión internacional. Nombré a Sofía, nuestra directora de operaciones, sus habilidades organizacionales y de manejo de personas, complementando mi enfoque creativo y estratégico. Una de las experiencias más sanadoras fue reconectarme con mi familia. James sutilmente me había aislado de ellos, haciendo las visitas a casa difíciles y a menudo criticándolos después. Por primera vez en años pasé días festivos en Indiana riendo en la cocina de mis padres, jugando con mis sobrinas y sobrinos, recordando los valores fundamentados que me habían formado. Siempre supimos que eras extraordinaria, dijo mi madre durante una visita. Solo nos preocupaba que lo hubieras olvidado. A pesar del éxito profesional, las secuelas emocionales del divorcio no siempre fueron fáciles de navegar. Hubo noches en que desperté enojada por los años que había pasado, disminuyéndome para encajar en las expectativas de James. Hubo momentos en que cuestioné mi juicio preguntándome cómo había perdido las banderas rojas, reconociendo que necesitaba ayuda procesando estos sentimientos. Comencé a trabajar con una terapeuta especializada en recuperación de relaciones manipuladoras. La sanación no es lineal, me recordaba a menudo la doctora Harper. Algunos días te sentirás empoderada por lo que has superado, otros días aún sentirás el dolor. Ambas reacciones son válidas. 6 meses después del divorcio, usé una porción de mis recursos para establecer la Fundación de Alfabetización Financiera para Mujeres, enfocándome en ayudar a mujeres a lograr independencia económica, particularmente aquellas saliendo de relaciones controladoras o abusivas. Ofrecimos becas, mentoría y educación práctica sobre manejo de dinero y emprendimiento. La fundación se convirtió en una plataforma para hablar en conferencias de negocios de mujeres sobre alfabetización financiera e independencia. Parada en podios a través del país, compartiendo mi historia y las lecciones aprendidas, encontré propósito en transformar mi experiencia dolorosa en guía para otras. La independencia financiera no es solo dinero, se convirtió en mi mensaje. Es sobretener la libertad de tomar decisiones basadas en tus valores en lugar de necesidad o miedo. Casi exactamente un año después de que nuestro divorcio fue finalizado, me encontré con James en una gala benéfica a la que asistía con Natalie. Se veía mayor, menos pulido de lo que recordaba. Se acercó cautelosamente. Su nueva cita, ¿no? Vanessa flotando inciertamente cerca. «Te ves bien, Alexandra», dijo su tono careciendo de la confianza que una vez lo definió. «Escucho que tu empresa está haciendo cosas notables». «Lo está», respondí simplemente. «Nunca realmente lo vi», admitió después de una pausa incómoda. «Tu potencial». Estudié al hombre alrededor del cual una vez había construido mi vida, sintiendo ni odio ni amor. Solo una compasión distante por alguien que me había valorado de maneras tan limitadas. «Espero que encuentres lo que estás buscando, James», dije sinceramente antes de reunirme con Natalie y los otros en nuestra mesa. Más tarde, esa noche, en la tranquilidad de mi hogar, reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído aquí, lo que había parecido el rechazo definitivo, la aventura de James, y su cruel desestimación se había convertido en el catalizador para mi liberación. Su intento de descartarme me había forzado a redescubrir mi propio valor. Comencé a salir otra vez, eventualmente acercándome a las relaciones con límites más saludables y un sentido más claro de mis no negociables. Ya no sentía la necesidad de contorsionarme para encajar en las expectativas de alguien más.
La persona correcta me apreciaría por exactamente quién era. Logros y fallas por igual. Mi vida ahora no es perfecta. Ninguna vida lo es, pero es auténticamente mía. Cada decisión, desde los clientes que acepto hasta el arte en mis paredes, refleja mis valores en lugar de las expectativas de alguien más. El patrimonio neto que sorprendió a James en esa sala continúa creciendo, pero más importante, también crece mi sentido de propósito y paz. Si estás viendo esto y enfrentando tu propia encrucijada de rechazo o subestimación, recuerda que a veces lo que parece un final es en realidad un comienzo disfrazado. Tu valor no está determinado por la incapacidad de alguien más de verlo. ¿Alguna vez has tenido a alguien subestimarte solo para demostrarles que estaban equivocados? Comparte tu historia en los comentarios abajo, y si esto resonó contigo, por favor, dale like, suscríbete, y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar, que su valor no está definido por la percepción de nadie más. Gracias por escuchar mi viaje. 105-14